Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y este que vais a ver hoy es el primero de una serie de vídeos que no tienen nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora, pero nos apetecía muchísimo investigar este tipo de contenido histórico en el que podemos repasar piezas que difícilmente vamos a tener nunca en la mano, ya que por su alto valor orológico son muy escasas y carísimas. Este vídeo lo patrocina Omoda. Hay muchos momentos con alto significado, aunque quizá la época que tenemos todos presentes es la década de los 70, cuando la incorporación de las marcas japonesas al mercado cambiaron las reglas de juego para siempre. Pero hay otros momentos históricos con muchísima importancia, y el lustro que vamos a repasar hoy es fundamental, no solo porque aparecieron relojes que hoy son verdaderos iconos, también porque se crearon diseños que definieron categorías y redefinieron lo que es el concepto del propio reloj. Así como la década de los 40 se puede considerar de supervivencia, uso militar, el primer quinquenio de los 50 fue un momento de eclosión. Yo diría que el más importante en lo que se refiere a los relojes de pulsera, que en ese momento pasa de ser un objeto eminentemente elegante o militar para convertirse en una herramienta especializada también para el uso civil y para actividades muy concretas. Relojes de buceo, relojes de exploración, de piloto, para viajeros, para deportistas, para aventureros, para científicos, etcétera, etcétera, etcétera. En esos años aparecen prácticamente todos los tipos de reloj que hoy conocemos, hablando, claro, de relojería mecánica. Para el cuarzo y lo digital aún faltaban unos pocos años. En ese momento el reloj deja de ser un aparato que solo da la hora para convertirse en una extensión de la personalidad y la identidad del usuario. Buzo, ingeniero, piloto, científico, aventurero, etc. Pero entre 1950 y 1955 no solo vimos nacer el tool watch o reloj herramienta. También se diseñaron piezas con estilos que marcaron época y que hoy pertenecen a la historia de la horología. Algunos son verdaderos griales, los relojes más apreciados y buscados entre coleccionistas. Pero hay tanto de qué hablar y tantos relojes impresionantes en aquellos años que va a ser mejor que vayamos empezando. Y lo vamos a hacer en orden cronológico ascendente. Empezaremos en 1950 hacia arriba. Y ese primer año de ese lustro mágico es el que vio nacer al que hoy se considera el santo grial de la relojería, o bueno, uno de ellos. Para muchos aficionados, el mejor reloj de pulsera jamás creado. Os hablo del Patek Philippe 2499. En su momento, el reloj más complicado producido regularmente. Cronógrafo, calendario perpetuo y fase lunar. Aunque lo de regularmente es para ponerlo entre comillas porque su producción fue muy escasa. En total 349 relojes entre los años 1950 y 1985, es decir, a una media un poquitito inferior a 10 relojes al año. Los más raros y valiosos son precisamente los de esa primera etapa. Aquella serie primigenia se caracterizó por tener los pulsadores del crono rectangulares, números arábigos aplicados en los índices horarios y escala taquimétrica. De los 50 relojes que componen aquella primera fase, solo 4 eran de oro rosa. Ni que decir tiene que son los más codiciados. Aunque las más raras son las dos únicas piezas de platino ya producidas en la etapa final del modelo en los años 80. Una de ellas fue propiedad del mítico guitarrista de blues Eric Clapton.
Ese reloj se subastó en 2012 por 3,6 millones de dólares. El otro ejemplar de platino está en el Museo de Patek en Ginebra, aunque se han llegado a pagar más de 7,5 millones por un 24,99 y ha habido otros ejemplares que han superado los 4 millones de dólares. Es un reloj que combina varias funciones mecánicas muy avanzadas y en los años 50 esto era bastante complejo. A eso hemos de sumarle un diseño que logra acumular gran cantidad de información sin que el dial se sienta recargado para nada. Al revés, aunque en su momento se consideraba un reloj grande, tenía 37 milímetros, hoy día su diseño es apreciado como la combinación perfecta entre la elegancia clásica y la complicación técnica. El 2499 es un verdadero grial que cualquier gran aficionado te va a mencionar entre los 5 relojes más deseados. Por algo, Patek Philippe es la marca mejor valorada de la relojería mundial. Y otro reloj destacable de ese año es el JLC o Jaeger o Jaeger-LeCoultre Memo Box, un reloj muy importante en la historia de la marca que aún hoy día siguen reproduciendo, con precios a partir de 16.000 euros. Aunque la complicación de alarma la sacó Vulcain unos años antes, en aquel momento se consideraba totalmente una tecnología de vanguardia. Permitía a los usuarios llevar un avisador o despertador en la muñeca. En esa batalla, Cricket versus Memo Box, el JLC tenía un timbre más refinado. De hecho, al Cricket le llaman el grillo por algo. Tenía un sonido muy agudo y penetrante basado en una caja de resonancia. Alarma dura entre 15 y 20 segundos y hoy día nos puede parecer algo anecdótico, pero en su momento fue una verdadera revolución porque era una complicación muy útil y inmediatamente tuvo gran aceptación antes de la era digital. Cricket y Memo Box fueron los primeros, pero luego llegaron más. Tudor Advisor, Citizen Alarm, Poljot Alarm, Seiko Bellmatic, Omega Memomatic, etcétera, etcétera. Esto nos puede dar una idea de la importancia que tuvieron en su momento este tipo de relojes, con una funcionalidad que los distinguía clarísimamente del resto y que era tremendamente útil para cualquiera. De hecho, JLC siguió desarrollando el Memo Box y unos años más tarde sacó el primer reloj automático con alarma, luego el Deep Sea, primer buceador con alarma, que años después perfeccionarían en el Polaris, más demandado por los coleccionistas. Propietarios famosos de este reloj fueron Charles Chaplin, cuando se mudó al cantón de Vaud, en Suiza. El propio cantón le regaló uno de oro con inscripciones. También el Papa Juan Pablo II tenía un Memo Box. Y vamos ya a 1951, que es el año en el que Patek Philippe lanza el 2526, que es el primer reloj automático de la historia de la marca. Es icónico no solo por su calibre, el 12-600 AT, también por su esférica, con esas esferas esmaltadas que no perdían el brillo con el paso del tiempo, por sus índices tipo bastón de oro aplicados, el segundero a las 6, esa disposición clásica que aporta equilibrio al diseño, y con su rotor de oro de 18 quilates con un precioso guilloché. Es considerado uno de los relojes solo hora más perfectos jamás creados, tanto por su estética como por el calibre que equipa. La cotización de este reloj varía mucho según el metal del que están hechos.
Los más frecuentes eran los de oro amarillo y sus precios están entre 40 y 70 mil dólares. El de oro rosa entre 60 y 120 mil y el de oro blanco, el más cotizado, a partir de 150 mil dólares hacia arriba. Aunque definitivamente las más deseadas y más caras son las versiones de platino. Por una de ellas, firmada por Tiffany, se pagaron 645 mil dólares. Y los factores determinantes a la hora de tasarlos son la doble firma, que puede elevar su valor entre un 20 y un 50%. Si junto a Patek Philippe aparece Tiffany & Company, Gubelin o Serpico y Laino. También el estado del esmalte es importantísimo, ya que los coleccionistas lo que buscan son diales perfectos, inmaculados, que no se pueden restaurar sin que pierdan gran parte de su valor. Una sola fina grieta en el esmalte, conocida como hairline, puede menospreciarlo un 30 o un 40%. La corona debe llevar el logo con la doble P contrapuesta, que es específica de este modelo. Si ha sido sustituida por una con la conocida Cruz de Calatrava, decae mucho su valor histórico y también económico. Propietarios famosos del 25-26 fueron Andy Warhol, que era un grandísimo coleccionista de relojes. Dicen que atesoraba más de 300. Aunque más bien se le asocia siempre con el Cartier Tank, su PP 25-26 era sin duda una de sus piezas más queridas. Él poseía uno en oro rosa, firmado por el joyero venezolano Serpico y Laino. Lo llevaba consigo como si fuera una joya. Le gustaba lucirlo, aunque muchas veces dicen que lo llevaba parado. Yo creo que no se acordaba de darle cuerda de tantas fiestas que se metía el hombre. Ese reloj se subastó en 2023 por 100 mil dólares. Y llegamos ya a 1952 y ese año nacen como mínimo un par de iconos muy destacables. Yo diría que uno por su belleza y otro por su funcionalidad. El Omega Constellation Paipan y el Breitling Navy Timer. Empezando por el segundo, hay que entender un poco el contexto histórico. Es un periodo posterior a la guerra donde la aviación civil crece exponencialmente. Y es ahí cuando aparece este reloj pensado específicamente para pilotos. Con una regla de cálculo en el bisel móvil que permitía hacer inmediatamente cálculos complejos para la navegación aérea. Velocidad, consumo, distancia recorrida, rumbo, un montón de cosas. Y también servía como tabla de conversión. Yo diría que era como una especie de calculadora definitiva para aviadores, una herramienta matemática esencial antes de la era electrónica y con un diseño icónico que la marca, por supuesto, sigue reproduciendo hoy día. La versión actual del Breitling Navy Timer cuesta entre 9.000 y 45.000 euros, pero si quieres uno del año 52 se cotizan entre 10 y 25.000 dólares dependiendo del estado. Algunos de los propietarios más conocidos de este reloj fueron Jimmy Clark, el campeón de Fórmula 1 que era devoto de la referencia 906. También Miles Davis, el mítico trompetista, y el actor John Travolta. Paipan no es el nombre de un modelo, sino la denominación con la que los aficionados conocemos una de las esferas más icónicas de la línea Omega Constellation, que nació en 1952. El nombre le viene de esas 12 facetas o bordes caídos que parecen el molde invertido de una tarta. El Constellation era el buque insignia de Omega, ya que con él la marca reivindicaba su dominio en la cronometría. Por eso en la tapa de esos relojes podemos ver un grabado del Observatorio de Ginebra con 8 estrellas, que representaban los 8 récords de precisión que Omega había conseguido en el siglo XX hasta ese momento. Ese diseño ha pasado a la historia por aportar a las esferas esa tridimensionalidad, que al mismo tiempo captura la luz con enorme elegancia. Los
Paipan del 52 se cotizan entre 2 y 10.000 dólares, en función del estado y, lógicamente, del material de la caja. Y si perteneció a algún famoso, su valor se puede disparar, pero esto es aplicable a cualquier reloj, no solo a este. Los usuarios más famosos fueron Elvis Presley, que tenía un Paipan de oro y dicen que lo usó durante su servicio militar en Alemania. Lo cierto es que el Omega Constellation era elegido por muchas personas que representaban el éxito y la sofisticación, aunque no fueran necesariamente famosas. Como dice mi amigo y gran aficionado Dani Serrano, si en los 50 eras el rey del mambo, tenías un Mercedes SLS y un Omega Paipan. Y vamos ya con 1953, que podemos considerar el año del nacimiento del Tool Watch, o el reloj herramienta. El Big Bang de los relojes modernos. Y agarraos porque escuchad qué piezas nacieron en aquel año. Redefinieron la relojería para siempre. Para empezar, los dos iconos, bueno, tres de las profundidades. El Blancpain 50 Fathoms, que incorporaba un bisel móvil bloqueable pensado para uso militar. Y casi al mismo tiempo, Rolex Submariner, con un diseño que ha influido en prácticamente todos los relojes de buceo que luego han sido. Es curioso cómo la lucha de patentes hizo avanzar las especificaciones de este tipo de reloj. Como Rolex no podía copiar el diseño de bisel patentado por Blancpain, enfocaron su ingeniería en garantizar que el agua no pudiera entrar al reloj por el sitio más débil, por la tija. Y así es como desarrollaron el sistema Twin Lock, o doble bloqueo, utilizando dos juntas tóricas. Mientras Blancpain se centraba en garantizar el tiempo de buceo, Rolex lo hacía en la hermeticidad del reloj bajo presión. 50 Fathoms es considerado el primer buceador de la historia. En aquel momento se consideraba que 90 metros era la profundidad máxima a la que podía descender un buceador. Fue un encargo de la Marina francesa al CEO de Blancpain, que también era aficionado al buceo. Y ese reloj introdujo características que hoy son un estándar universal en ese tipo de reloj. El bisel giratorio unidireccional y bloqueable para poder medir el tiempo de inmersión. Una alta resistencia a las profundidades. Una esfera muy legible bajo el agua. Índices y agujas luminiscentes y una corona sellada. Por eso las specs del 50 Fathoms se convirtieron inmediatamente en una referencia entre todos los relojes de buceo. Fue adoptado por muchísimos cuerpos militares y también por buceadores, claro. El más conocido, Jacques Cousteau. Aunque otros famosos que tenían el 50 Fathoms eran Jean-Paul Belmondo, Luc Besson, Sylvester Stallone y Orlando Bloom, pero bueno, estos tienen muchos relojes porque también son coleccionistas. Los 50 Fathoms de los años 50 se cotizan entre 20 y 40.000 dólares. Lógicamente puede ser más o menos dependiendo del estado y del dueño. Los 50 Fathoms militares de los años 50 se cotizan entre 200 y 400.000 dólares. Y del Rolex Submariner, pues ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Quizás sea no solo el buceador, sino puede que el reloj más famoso de la historia. Aún a prestaciones de verdadero reloj herramienta, pero con una estética, yo diría que más compatible con el uso diario. La caja Oyster, las manecillas Mercedes, la característica forma de sus índices, bastante grandes y legibles, han influido definitivamente en multitud de diseños posteriores de relojes de este tipo. Aunque el Blancpain
apareció un poquito antes, el Submariner se convirtió en el buceador más influyente de la historia y probablemente el reloj deportivo más reconocido del planeta. Pero en justicia tenemos que hablar de otro reloj, también buceador y también de ese mismo año, el Zodiac Seawolf o Lobo de Mar, mucho menos conocido, tal vez porque la marca no se ha prestigiado tanto. Pero lo cierto es que se presentó en la misma feria que los otros dos, en Basilea, en lo que hoy conocemos como el Watches and Wonders, en el año 1954. Y fue revolucionario por ser el primer reloj de buceo fabricado en serie con un precio más accesible para el público general. Es curioso ver cómo juzga la historia, o mejor dicho, el paso del tiempo. Ejemplares del Blancpain de ese año se cotizan entre 30.000 y 100.000 dólares y los más raros, ya lo comenté antes, entre 200 y 400.000. Pero es que el Submariner aún más. La referencia 6204, la primera, se paga entre 50 y 150.000 dólares. Pero alguno de ellos ha llegado a superar el millón. Hablamos, lógicamente, de relojes 100% originales y en estados no recompuestos que pueden ser muchísimo más baratos. Sin embargo, un Zodiac de aquellos años en magníficas condiciones puede llegar a costar 8.000, 10.000 dólares como mucho, pero lo normal es que los puedas encontrar por 2 o 3.000. Como para haberlo sabido en el año 53, que no. Para haberse comprado 20 Rolex o 20 Blancpain y haberlos conservado en buen estado hasta ahora. Para que os hagáis una idea, el 50 Fathoms costaba 95 dólares, el Submariner 150 y el Zodiac Seawolf 75. En una cuenta así muy rápida, 20 Submariner a 150 dólares son 3.000. Bueno, me imagino que en aquella época era una pasta, pero mirad lo que serían hoy. Tranquilamente más de 2 millones de euros, como el Bitcoin, bueno, un poquito más lento. Y seguimos en 1953, pero pasamos a los relojes de exploración, ya que ese año aparece el Rolex Explorer. Detrás de él hay una interesante historia relacionada con la conquista del Everest. Se sabe que los relojes que llevaban a esa expedición histórica eran de dos marcas. Rolex, que suministró prototipos previos al Explorer, y Smiths, que era una marca inglesa ya desaparecida. Hay constancia de que Rolex le entregó un prototipo 6098 a Sir Edmund Hillary, pero hay testimonios y cartas del propio Hillary donde da las gracias a la marca Smiths y reconociendo que el reloj que llevaba puesto cuando pisó la cumbre del pico más alto del mundo era un Smiths Deluxe. Por su parte, el Sherpa Tenzing Norgay sí llevaba un Rolex que le habían entregado en una expedición anterior. Lo cierto es que Rolex maniobró con gran oportunismo y habilidad. A los pocos días estaban publicitando masivamente su hazaña y enseguida se instaló en el imaginario colectivo el Rolex Explorer como el reloj del Everest, quedando Smiths relegada al olvido al punto de que hoy ni siquiera existe. Yo creo que esto es algo que nos da para reflexionar sobre lo que es el éxito y el fracaso, ¿no? El Explorer, como lo conocemos, no fue el reloj que escaló a la cima, sino el modelo con el que conmemoraron aquella hazaña. El 6350, que esa era su referencia, ya incorporaba los conocidos índices numéricos, también el color de fondo negro, mucho más visible en la nieve, y las manecillas Mercedes pensadas para distinguirlas aun cuando estén superpuestas. Los precios de aquellos primeros Explorers en el mercado actual van desde los 40.000 a los 150.000 dólares, según el estado y la rareza. Y
Llegamos ya al año 1954 y es el año en el que nos vamos a encontrar con el primer reloj del diseñador de relojes por excelencia, un Gerald Genta que contaba en aquel momento 23 años. El Universal Genève Paul Reuter fue un encargo para los pilotos de la Scandinavian Airlines, que hacían la ruta América-Europa o Europa-América a través del Polo Norte. De ahí su nombre, que en un primer momento fue Pola Reuter, con A en vez de con E. Al atravesar el Polo Norte, los campos magnéticos de la Tierra volvían locos los relojes de los pilotos. Por eso encargaron a Universal Genève construir un reloj que resistiera ese magnetismo y mantuviera la precisión cuando volaban por encima del Ártico. Es también uno de los primeros automáticos con microrotor. Al incrustar la masa oscilante en el mecanismo, podían hacer un reloj mucho más delgado, incluso más bonito por la tapa. Pero lo cierto es que el diseño de Genta no incorporaba este tipo de movimiento. En el año 54, Universal Genève aún no había desarrollado, estaba en ello, el calibre 215, el primer movimiento con microrotor en serie de la historia. Pero con ese calibre no salió hasta un año después de su lanzamiento. El diseño es icónico y no solo por ser el primero de Genta, obviamente también por ser uno de los más elegantes y representativos de aquellos años. Un gran reot con los índices horarios en bajo relieve, creaba una estética muy definida y con enorme personalidad. No solo dejó huella en los años 50, sino que hoy en día sigue plenamente vigente. Y llegamos ya a 1955, el último año de ese lustro mágico. Y aquí aparece otro reloj que marcó época, el IWC Ingenieur. En un momento de auge de la electrónica y con la incorporación masiva de los electrodomésticos a todos los hogares del mundo, bueno, a casi todos, los campos magnéticos se convirtieron en un problema porque pueden afectar muy negativamente la cronometría de cualquier reloj mecánico. La gran innovación del primer Ingenieur, con la referencia 666, un reloj dirigido, como su nombre indica, a ingenieros y científicos, fue la jaula de hierro dulce o jaula de Faraday. En lugar de intentar que las piezas del movimiento fueran antimagnéticas, IWC encerró el mecanismo en una jaula de hierro que desviaba las líneas de flujo magnético alrededor del movimiento, como si fuera un escudo. Se adelantó al Rolex Milgauss, quizá el más conocido, que apareció en 1956, también al Omega Railmaster en 1957. Estos tres relojes se consideran la santísima trinidad de los relojes antimagnéticos o científicos aparecidos en la década de los 50. Aunque hay que constatar que es en 1976 cuando aparece el Ingenieur más famoso, rediseñado no sabéis por quién. Pues sí, el omnipresente Gerald Genta, con la referencia 1832. Dotó al reloj de esa personalidad que tienen los diseños de Genta en aquellos años, con un gran bisel con 5 tornillos, armis integrado, esfera texturizada y esa estética entre industrial y sofisticada tan característica. El modelo actual, que por supuesto la marca sigue manteniendo, se ve totalmente la influencia del diseño de Genta y su PVP es a partir de 11.000 euros. En cuanto a la cotización del modelo del año 54, se puede encontrar entre 3.000 y 8.000 dólares y el de los años 70 se cotiza entre 10 y 30.000. Y otra pieza histórica que también apareció en 1955, con la que ya acabamos este repaso, fue el Rolex GMT Master, referencia 6542, diseñado a petición de la aerolínea Pan Am para los pilotos de sus vuelos transoceánicos. En este caso lo que les pedían era un reloj que pudiera mostrar 2 usos horarios.
lo hicieron con una cuarta aguja y un bisel giratorio de 24 horas. El GMT de 1955 precisamente contaba con un bisel de baquelita, en colores azul y rojo, que hoy conocemos como Pepsi, que por cierto se agrietaba y además tenía alguna propiedad radiactiva. Debido a eso, Rolex al poco tiempo sustituyó la baquelita por el aluminio. Y precisamente esas primeras unidades, con bisel plástico pero sin grietas, se consideran piezas de museo y en buen estado pueden alcanzar entre 150 y 300.000 dólares o más. Si el dial además ha desarrollado una pátina llamada tropical, que es como una especie de color café, pero repartido uniformemente por toda la esfera, entonces el precio de este reloj puede subir por encima del $500.000. Marlon Brando llevaba un Rolex GMT durante la grabación de Apocalypse Now. Si bien el suyo era un 1675 fabricado posteriormente, en el año 72, pero es seguramente el GMT más célebre de la historia. Como el coronel Kurz era un personaje oscuro y atormentado, me parecía muy apropiado lucir un reloj tan colorido. Y lo que se le ocurrió a Brando para adaptarlo para la película fue quitarle el bisel y el armis. Le puso una correa de cuero negra y además grabó su nombre en la tapa. No sé si lo hizo él a mano o qué. Lo cierto es que con ese reloj fue con el que grabó la película. ¿Y por qué el GMT de Brando es tan especial? Pues porque reúne a todo lo que puede hacer legendario a un reloj. Tuvo un propietario icónico, participó en una película histórica y a mayores le hicieron una modificación única a un reloj vintage muy apreciado. Por eso ese Rolex GMT 1675 de Brando es el GMT más famoso de la historia. Y con esto ya vamos llegando al final del vídeo de hoy. Hemos hecho un breve repaso por un lustro que marcó una verdadera edad de oro de la relojería. Si hoy llevas un reloj con bisel giratorio, propiedades antimagnéticas, segunda zona horaria, ventana de fecha automática, etcétera, 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 lo que estás exportando un diseño que se gestó y perfeccionó en aquellos años. Fue el momento en el que la ingeniería suiza alcanzó su cenit, justo antes de que la electrónica empezara a asomar por el horizonte. Por diversos motivos, los 12 relojes que hemos visto hoy son piezas legendarias, que dejaron su impronta en aquellos años, pero también una huella tan duradera que llega hasta nuestros días. Verdaderos griales horológicos fuera del alcance de la grandísima mayoría de los aficionados. Pero que no podamos tenerlos no quiere decir que no los disfrutemos. Porque hay un extraño placer en este mundo que es apreciar un reloj por el mero hecho de saber que existe. O quizá ese sea el consuelo que nos queda a la gran mayoría que no podemos acceder a ellos. Solo podemos admirarlos en la distancia. Impone mucho respeto decir estos nombres gloriosos todos juntos y uno detrás de otro. Pero ahí vamos. De 1950 el Patek 2499 y el Jaeger Mebo Box. De 1951 otro Patek, el 2526. 1952 Breitling Navitimer y Omega Constellation Paipan. De 1953, Blancpain 50 Fathoms, Rolex Submariner, Zodiac Seawolf y Rolex Explorer. De 1954, Universal Genève Paul Ruther. Y de 1955, IWC Engineer y Rolex GMT Master. Ya me gustaría a mí tener alguno de estos. No te digo nada los 12 juntos, pero me temo que ese es un terreno que muy poquitos aficionados van a poder pisar. Los demás nos vamos a tener que conformar con hablar de ellos. Y ya nada más por hoy, que agradecerte tu compañía y también que te hayas quedado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como nosotros haciéndolo. Este nuevo formato nos ilusiona mucho porque se sale por completo de la dinámica habitual del canal.
Lo cierto es que nos estamos adentrando en un mundo totalmente apasionante que es el de los relojes históricos. Y podéis creer que lo hacemos llenos de ilusión. Y por eso, si te ha gustado, déjanos tu like, compártelo y si te apetece, déjanos también tu comentario. La idea que tenemos es hacer un vídeo de este tipo cada mes y medio o cada dos, pero eso solo será posible si os gustan, claro. Esperemos que sí. Te dejamos ahora con los relojes de nuestros Patreons. Gracias de nuevo, un saludo del equipo y hasta pronto, si Dios quiere. Chao. Los segundos se deslizan, cada engranaje en su danza, marcando el ritmo sin pausa. Rotores giran sin cesar, en un ballet de precisión. La obsesión por controlar el tiempo en cada pulsación. Atrapando el tiempo en cada giro y vuelta. Atrapando el tiempo en la esfera de mi muñeca. Manecillas que se cruzan en un eterno vaivén. Cada minuto es un suspiro que se escapa y no vuelve. Rotores giran sin cesar en un ballet de precisión. La obsesión